Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Biblia católica, latinoamericana. Luego vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Se les entregaron 7 trompetas. Vemos que en esta escena, acerca de las 7 trompetas, en donde se lleva a cabo en el mismo cielo, en el santuario celestial, en la mismísima presencia de Dios. Si bien es conocido dentro del ámbito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que las 7 trompetas, desde el punto de vista histórico, enmarcan la postura de Guillermo Miller y sus colaboradores, cuando en 1844 concluyeron que, de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, la purificación del santuario se refería a la tierra y por lo tanto representaba la segunda venida de Cristo, en la cual todas las profecías deberían cumplirse en esa fecha. Y como sabemos, este movimiento resultó en el gran chasco de 1844, profetizado en Apocalipsis capítulo 10, ya que se malinterpretó el asunto del santuario terrenal en relación al santuario celestial. Esta ha sido una interpretación tradicional tomada de los mileritas, que sigue vigente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, en esta ocasión, lo analizaremos desde la perspectiva escatológica o como evento del tiempo del fin, ya que nosotros poseemos más luz que las personas que vivieron en esa fecha de 1844, tanto bíblica como del don profético a través del espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4. Biblia, Dios habla hoy. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono, junto con las oraciones del pueblo santo. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo santo. Observamos que a los 7 ángeles que estaban ante la presencia de Dios se les entregaron 7 trompetas. Pero antes que inicien a tocarlas, se realiza un acto solemne en el santuario celestial, llevado a cabo por un ángel en el altar de oro del incienso, que representa la intercesión por el pueblo de Dios. Antes de identificar a quién representa este personaje, analizaremos las actividades que éste realiza dentro del santuario celestial con el incensario de oro sobre el altar de oro del incienso. Recordemos que el santuario terrenal era figura y sombra del santuario celestial y por lo tanto, sin el santuario terrenal, los únicos que tenían participación y acceso en las actividades del santuario eran los sacerdotes en el servicio diario y el sumo sacerdote durante el servicio anual. Por lo tanto, este ángel debe ser la realidad de esos símbolos. Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7. Biblia castellano antiguo. Con todo así dispuesto, los sacerdotes entraban continuamente en el lugar santo para cumplir con los oficios propios del culto, pero en la sala de más adentro, en el lugar santísimo, únicamente podía entrar una sola vez al año el sumo sacerdote. En esta cita se nos aclara, como dijimos anteriormente, que en el servicio diario solamente los sacerdotes tenían participación en las actividades del santuario dentro del lugar santo. Y después el sumo sacerdote podía únicamente tener acceso al lugar santísimo una vez al año, que es en el día de la expiación o purificación del santuario.
Hebreos capítulo 8, verso 5. Biblia al día, de 1989. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. La palabra de Dios nos dice que para comprender las actividades que hace este ángel en el santuario celestial es necesario conocer los servicios que se realizaban en el santuario terrenal, ya que este es copia y sombra del santuario celestial. Éxodo capítulo 30, versos 1, 3 y 6. Biblia Martín Nieto. Harás también un altar para quemar en él el incienso. Lo harás de madera de acacia, lo recubrirás de oro puro. Colocarás el altar delante del velo que oculta el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre el testimonio, allí donde yo he de encontrarme contigo. Ahora vamos a ver en qué consistía el altar de oro del incienso. Aquí se nos dice el sitio correspondiente donde estaba ubicado y era en el lugar santo del santuario, lo cual lo dividía una cortina del lugar santísimo. Este altar del incienso era empleado específicamente para quemar sobre él el incienso aromático, que de acuerdo a Salmos capítulo 141, verso 2, representa las oraciones de las personas. Éxodo capítulo 30, versos 7 y 8. Biblia, nueva traducción viviente. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso. En este servicio que se presenta dentro del santuario terrenal, se quemaba incienso aromático sobre el altar de oro del incienso todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, la cual representaba la intercesión diaria por nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo en la parte del lugar santo del santuario celestial. Levítico capítulo 16, versos 2, 3 y 12. Biblia, nueva traducción viviente. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. En el lugar santísimo del santuario era el sitio en donde se manifestaba la gloria o la presencia de Dios, y solo únicamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, en la cual era el día de expiación o purificación del santuario. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, que se refiere al lugar santísimo, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. El sumo sacerdote, que era el intercesor entre Dios y los hombres, al entrar al lugar santísimo el 10º día del 7º mes, el cual era el día de expiación o purificación del santuario, debía seguir las instrucciones dadas por Dios. Una de ellas era que al entrar lo debería de hacer con un incensario de oro, en la cual es la única ocasión que se menciona y se emplea para quemar el incienso aromático dentro del lugar santísimo. Por lo tanto, se podría concluir que de acuerdo a este análisis,
el ángel que trae consigo el incensario de oro y quema el incienso aromático debe representar a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4. Biblia, Dios habla hoy. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono, junto con las oraciones del pueblo santo. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo santo. Ahora, después de este breve análisis de la labor que desempeñan tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote en el santuario terrenal, y que éste a la vez es una copia o modelo del santuario celestial, podemos concluir que este ángel representa a nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por su pueblo delante de Dios, y que al tomar el incensario de oro es precisamente en el momento que entra al lugar santísimo, en el día de expiación o purificación del santuario celestial. Hebreos capítulo 9, verso 24, Reina Valera de 1990. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús ahora está en el santuario celestial y que está intercediendo a favor por cada uno de nosotros ante Dios para el perdón de nuestros pecados. Primeros escritos, página 42, párrafos del 1 al 3. Fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. La puerta en el lugar santísimo del santuario celestial no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca. En esta cita del Espíritu de Profecía nos damos cuenta que cuando Jesús ascendió al cielo, llegó al lugar santo del santuario celestial, en la cual ha estado intercediendo por el hombre, y que a partir de 1844 pasó al lugar santísimo del santuario celestial. Daniel capítulo 8, verso 14, Reina Valera contemporánea. Y aquel dijo, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de eso, el santuario será purificado. En la purificación del santuario terrenal se llevaba a cabo en el día 10º del séptimo mes, en la cual se realizaba el día de expiación. Guillermo Miller y sus colaboradores, de acuerdo al estudio que realizaron, sacaron la conclusión que en octubre 22 de 1844 Jesús iba a regresar a la tierra, sin tomar en cuenta que el asunto al cual se refería Daniel capítulo 8, verso 14, era con respecto al santuario celestial. En esta gráfica tenemos la profecía tan muy conocida de Daniel capítulo 8, verso 14, de los 2300 días, y después el santuario será purificado. Solo que los días se tomaron como años, de acuerdo a Números capítulo 14, verso 34, y a Ezequiel capítulo 4, verso 6.
Y el punto de partida empieza de acuerdo a Daniel capítulo 9, versos del 24 al 27, desde que el Artajerjes da el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, que fue en el año 457 a.C. Y de ahí transcurrieron 490 años, que fue el tiempo que se le dio como pueblo escogido a los judíos, y llegar así al año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Y después el evangelio se da a los gentiles. Y así sumaríamos 1810 años más, y los 2300 años llegarían hasta octubre de 1844, que sería el inicio del día de expiación, purificación del santuario o juicio investigador. El conflicto ha terminado. El juicio investigador. Páginas 303, 302 y 306. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen, tanto los vivos como los muertos, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17. Biblia, la palabra hispanoamericana. Porque ha llegado el tiempo del juicio. En este caso lo aplicaremos al juicio investigador de los vivos, que ha de comenzar por el mismo pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué pueden esperar los que se niegan a aceptar el Evangelio de Dios? Ahora bien, en esta cita nos confirma de que cuando dé inicio al juicio investigador de los vivos, va a dar comienzo con la misma iglesia adventista del séptimo día, o sea, a su iglesia remanente en el tiempo del fin. El conflicto ha terminado. El juicio investigador, página 302. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Cuando dé inicio al juicio investigador de los vivos, va a ser en forma personal e individual. Necesitamos no solo confesar nuestros pecados para ser perdonados, sino que también necesitamos que Dios nos dé el sincero arrepentimiento para alejarnos de ese pecado y que Dios pueda mantenernos fieles hasta cuando Jesús regrese por segunda vez, para que nuestro nombre, cuando pase a ser juzgado, pueda mantenerse en los registros del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 8, versos del 3 al 4. Biblia, Dios habla hoy. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono, junto con las oraciones del pueblo santo. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo santo. Ahora analizaremos a quién representa las oraciones del pueblo santo.
En otras versiones dice las oraciones de los santos, ya que es muy importante conocer por quién específicamente nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, está intercediendo ante Dios en el lugar santísimo, que sería en el gran día de expiación, purificación del santuario o juicio investigador, si es en forma general por todo el mundo o en forma particular por un cierto grupo de personas. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Biblia, Serafín de Eusejo, de 1975. Esta es la hora de la constancia del pueblo santo, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Observemos que esta cita está dentro del contexto del mensaje de los tres ángeles que va a ser proclamado en los últimos días de la historia de nuestro mundo. Y aquí se le escribe al pueblo santo como un grupo de creyentes o personas, no solo que proclamarán el mensaje de advertencia de los tres ángeles a un mundo caído, sino que además guardan los mandamientos de Dios, que se refiere a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y también continúa diciendo que este grupo de personas también tienen la fe de Jesús. Dos características fundamentales que la identifican como la iglesia remanente de los últimos días. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Biblia, el libro del pueblo de Dios. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Nuevamente en esta cita se nos dice que Satanás va a hacer guerra a la iglesia remanente de los últimos días, cuyas dos características importantes tiene: que obedecen los mandamientos de Dios, que se refiere a los 10 mandamientos de la ley de Dios, en la cual está incluido dentro del cuarto mandamiento la observancia del día sábado para dar adoración a nuestro Creador que hizo los cielos y la tierra. Y además continúa diciendo que también poseen el testimonio de Jesús, que es lo mismo que tener la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Eunsa. Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo, no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La palabra de Dios nos aclara lo que significa poseer o tener el testimonio de Jesús. Y en esta cita se nos dice que es el espíritu de profecía. El don profético fue otorgado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de la persona de Elena G. de White. Y en conclusión, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia verdadera o la iglesia remanente de los últimos días. Apocalipsis capítulo 8, verso 4. Biblia Torres Amat de 1825. Tomó luego el ángel el incensario, lo llenó del fuego del altar, y arrojando este fuego a la tierra, se sintieron truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 233 al 234. Se produce un cambio repentino en la escena de intercesión. Una vez más, el ángel llena su incensario con fuego, pero no le añade incienso. El significado de este acto es importante para la comprensión de lo que sigue al sonar las trompetas. De acuerdo con el punto de vista que han favorecido
los adventistas del séptimo día, la cesación del ministerio del ángel junto al altar del incienso simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de la humanidad, o sea, el fin del tiempo de gracia. En esta cita se nos dice que la intercesión en el santuario celestial por nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, ha concluido o finalizado en favor de la humanidad. O sea, en otras palabras, el tiempo de gracia ha terminado para todos. Para así después dar paso al inicio de las 7 trompetas. Ahora bien, recordemos que en nuestro estudio que estamos presentando, analizamos que la intercesión del ángel por las oraciones del pueblo santo representa específicamente en forma particular solo para la iglesia remanente del tiempo del fin, que es la iglesia adventista del séptimo día, y por lo tanto no es en forma general, o sea, para toda la humanidad. Salmos capítulo 18, versos 7 y 8. Biblia de las Américas. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Anteriormente dijimos que cuando termine la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, en el santuario celestial, a favor de la iglesia adventista del séptimo día, se produciría en la tierra un gran terremoto. Y el motivo por el cual es que Dios está indignado, y en la cual también va a enviar a la tierra carbones de fuego encendidos, que estos podrían estar clasificados por meteoritos o asteroides representados en las 3 primeras trompetas. Estos elementos rocosos que al hacer contacto con la atmósfera terrestre, debido a la fricción entre ambos, se produciría que se enciendan. Salmos capítulo 119, verso 126. Biblia, Torres Amat, de 1825. Tiempo es, oh Señor, de obrar con rigor. Los soberbios han echado por el suelo su ley. Aquí tenemos la razón por la cual Dios está indignado, y es porque el ser humano ha desafiado la autoridad de su gobierno a través de su santa ley. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 142 al 143, de 1902. Eventos de los últimos días, página 139. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo, prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. En esta cita podemos contemplar el motivo por el cual Dios, por medio de un terremoto a escala global, manifiesta por qué está indignado, ya que su gobierno ha sido desafiado por la humanidad a través de su santa ley, principalmente el cuarto mandamiento, que es en el cual se le reconoce a Dios como creador de los cielos y de la tierra, y se le debe rendir adoración en este día. Manuscript Releases, tomo 3, página 314. Cuando Dios quite su mano refrenadora, el destructor comenzará su obra. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades.
¿Se debe esto a que la gente no guarda el domingo? No, se debe a que los hombres han pisoteado la ley de Jehová. Cuando sea proclamada la ley dominical a nivel mundial, Dios retirará su protección de la tierra y entonces Satanás inicia su obra de destrucción sobre este mundo, para luego así dar paso al inicio de las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 versos 5 al 6. Biblia, lenguaje sencillo. Después, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Como vimos anteriormente al principio de este estudio, a los 7 ángeles se les entregaron 7 trompetas y no empezaron a tocarlas hasta que se llevara a cabo o concluyera este acto solemne en el santuario celestial, principalmente en el lugar santísimo, que es realizar el juicio investigador por el pueblo de Dios, iniciando desde los muertos hasta nuestros días, que sería considerado como el juicio investigador de los vivos, para así después dar paso al comienzo de las 7 trompetas. Mensajes selectos, tomo 3, página 487 de 1890. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Desde la perspectiva histórica, estudiamos que Guillermo Miller y sus colaboradores concluyeron que de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, Jesús regresaría en 1844 y que por lo tanto, si esto era así, todas las profecías deberían culminar en esa fecha de 1844. Y también dijimos que ellos habían hecho esta interpretación de acuerdo a la luz que tenían en su tiempo. Pero ahora nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos no solo la Biblia, que es la palabra de Dios, sino también el don de profecía a través de los escritos de la hermana Elena G. de White. Y en esta cita, que fue escrita en 1890, nos aclara que las 7 trompetas son consideradas en el futuro, no en el pasado, como lo hicieron Guillermo Miller y sus colaboradores, sino como eventos escatológicos o del tiempo del fin. Hechos capítulo 13, verso 46 y capítulo 14, verso 27. Dios habla hoy. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. Sabemos que Dios conservó a la tribu de Judá, que formaba parte de las 12 tribus del pueblo de Israel, debido a que de ahí iba a venir la descendencia prometida, que era Jesús, y las demás otras tribus fueron dispersas debido a su apostasía. Los judíos se consideraban como pueblo elegido de Dios, aunque esta realidad así era, pero con la única diferencia que tenía sus condiciones y podían perder esos privilegios cuando rechazaron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, se les cerró la puerta como pueblo escogido de Dios,
al apedrear a Esteban en el año 34 después de Cristo, y así se cumplieron las 70 semanas como la última oportunidad como pueblo escogido por Dios, que fue profetizado en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos del 24 al 27, y así darle la oportunidad de conocer el mensaje de salvación a los gentiles. Este día con Dios, página 235. En la destrucción de Sodoma se cerró una puerta a los incrédulos, pero se abrió otra para Lot. Hubo una puerta cerrada para los habitantes de Tiro, una para los de Jerusalén, que no creyeron, pero se abrió una puerta a los humildes, los creyentes, los que obedecieron a Dios. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Aquí podemos observar que así como pasó con los judíos, el pueblo elegido de Dios en los tiempos de Jesús, que se les cerró la puerta, podría suceder con nosotros, que es la iglesia adventista del séptimo día, y así se les abriría la puerta para personas de otras denominaciones religiosas, para que puedan ingresar al redil del pueblo de Dios. Carta 103 de 1903. Eventos de los últimos días. Página 186, párrafo 2. El tiempo de los juicios destructores de Dios, que se refieren a las 7 trompetas, es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Serán admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. En esta cita acerca de los juicios destructores de Dios o divinos, los vamos a contemplar o considerar como a las 7 trompetas, el cual sería el tiempo de la misericordia o de gracia para aquellas personas que aún no han conocido el mensaje de salvación. Este sería el comienzo del juicio investigador de los vivos para estas personas. En otras palabras, cuando den inicio a las 7 trompetas, ya fuimos juzgados y el tiempo de gracia como iglesia adventista del séptimo día ha finalizado. Y esta sería la última oportunidad de alcanzar la salvación antes de que Jesús regrese a la tierra para personas de otras corporaciones religiosas a través de los mensajes de los 3 ángeles y el fuerte pregón. El conflicto ha terminado. El tiempo de angustia. Páginas 388 y 389. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Aquí podemos ver que los juicios de Dios se clasifican en 2 categorías diferentes. Primero, en los juicios de Dios con mezcla de misericordia, que se refieren a las 7 trompetas, y que estos están contemplados antes del fin del tiempo de gracia. Y por último, tenemos a los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, que están contemplados ya cuando se ha cerrado o terminado el tiempo de gracia, y que estos serían las 7 copas o postreras plagas. En esta gráfica tenemos
a los juicios de Dios en el tiempo del fin. En la sección de color amarillo tenemos a los juicios de Dios con mezcla de misericordia, que serán llamados las 7 trompetas. Cuando se decrete la ley dominical nacional en los Estados Unidos de América, 30 días después, más tarde, se decretará la ley dominical mundial, que inician con las 4 primeras trompetas, que son desastres sobrenaturales, y comienza con el mensaje del primer ángel, que está dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12. Sábado versus adoración, domingo. Luego le sigue a la quinta trompeta, también llamada la falsa lluvia tardía del Espíritu Santo, que está dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, que se encuentra la aparición de Satanás y sus ángeles malignos en forma humana. También están los ángeles de Dios, que también se presentan en forma humana. Después le sigue a la sexta trompeta, que sería la verdadera lluvia tardía del Espíritu Santo, la cual están los mensajes de los 3 ángeles y el fuerte pregón, dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos del 15 al 17, en la que está el decreto de no comprar y vender, tiempo de angustia previo, persecución y martirio, y la apostasía omega, para llegar a la séptima trompeta, que sería el fin del juicio investigador o finalización del tiempo de gracia. Y por último, tenemos a la sección de color blanco, a los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, en la que está el decreto universal, las 7 copas y angustia de Jacob, para culminar hasta la liberación del pueblo de Dios.